Seguimos avanzando con el análisis estructural y el método de secciones, en este caso con una armadura Pratt con carga y geometría simétrica. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. En este caso vamos a trabajar los problemas 55 y 56 del capítulo 6 del Beer-Johnston 12ª edición, pues comparten el mismo sistema. En el caso del 55 se nos dice que una armadura Pratt para techo se carga en la forma que se muestra en la figura. Determine la fuerza en los elementos CE, DE y DF. Bien, entonces vamos a iniciar con el registro de las reacciones. Para ello creamos el diagrama de cuerpo libre para la estructura. Entonces aislamos la armadura sustituyendo los soportes y conexiones por cargas reactivas. Tendríamos AY, LY y directamente no estoy considerando la reacción AX porque no va a tener carga externa horizontal por balancear, así que directamente del análisis va a ser 0. Por otra parte, veamos que a lo largo del segmento FG se puede generar un eje de simetría. Tanto las cargas como la geometría en el hemisferio izquierdo son las mismas que en el hemisferio derecho. Por lo tanto, es de esperar que AY y LY tengan el mismo valor. Y dicha magnitud es muy sencilla. La reacción A va a balancear toda la carga izquierda y la mitad de la carga central. Asimismo, la reacción LY va a balancear la carga derecha y la mitad de la carga central. Entonces, con un estilo y método directo, veamos que AY va a ser 1.5 más 3 más 3 más 1.5, es decir, 9 kN. Y LY igual 1.5 más 3 más 3 más 1.5, 9 kN. Otra alternativa es que si suman todas las cargas dará 18 y cada una de las reacciones soporta la mitad. Y ya para este nivel no hay problema en que se ejecute con el método directo, pues lo que se está evaluando son secciones y no el cálculo de las reacciones. Ahora bien, notemos que se nos solicita la fuerza en CE, DE y DF. Así que podemos establecer un corte que atraviese a los tres elementos. Y esta será la sección que llamaré número 1. Yo por mi parte voy a trabajar con la región izquierda a partir del corte. Entonces titulamos diagrama de cuerpo libre para la sección 1. Entonces aislamos la porción de corte y consideramos una carga interna por cada elemento trazado. Por su parte en A tenemos la fuerza reactiva de 9. Y como siempre los invito a definir por lógica correctamente de una vez cuál es la dirección tensiva o compresiva de cada una de las fuerzas de los elementos cortados. Entonces vean por ejemplo, si nosotros hiciéramos suma de momentos en D, se anularía el momento de la fuerza DF y la fuerza DE. Y veamos que tendríamos 3 y 1.5 generando momento en dirección positiva, mientras que la fuerza de 9 con una palanca de 6 metros generando momento en dirección negativa. Entonces, lo que va a suceder es que el momento de la fuerza DA sobre el punto D es mayor que los otros dos momentos. Así que por ahora tenemos desplazado el momento en dirección negativa. Por lo tanto, es de esperar que CE se encuentre en tensión para que genere momento en dirección positiva y balancee el desequilibrio que poseía la carga DA. Ahora con esto el equilibrio está desplazado hacia la derecha, por lo tanto requerimos que el elemento DF se encuentre en compresión para que genere componente X en dirección negativa. Y entonces ahora vean que hacia abajo vamos a tener 3 más 3 más 1.5 que suman 7.5 más el efecto de la componente Y de la fuerza TF. Por lo tanto esperamos que sumen más que 9. Así que voy a asumir al elemento DE en compresión para equilibrar la componente Y. Y ahora sí ejecutemos primero la suma de momentos en D. Entonces consideramos un soporte ficticio en ese punto y analizamos el efecto de las demás fuerzas. Tenemos en B una carga de 3 kN, la cual tiene una palanca horizontal de 3 metros y genera momento positivo. Ello se traduce en una magnitud de 3, palanca de 3, igual a fuerza de 1.5 en A.
genera momento positivo y tiene palanca de 6 metros. Negativo el momento de la fuerza de 9 que tiene palanca de 6 metros. Y positivo tiene que ir el momento de la fuerza CE. Entonces sería su magnitud multiplicado por la longitud vertical entre el punto C y el punto D, lo cual representa la palanca de la fuerza CE. Entonces vean que dicha longitud de palanca es equivalente con la medición del segmento DE. Por lo tanto, si encontramos esta longitud, encontramos la palanca de esa fuerza. Y para ello vamos a extraer dos triángulos semejantes. Entonces, para este triángulo tenemos los vértices A, D, F, E, G. Y vamos a considerar un ángulo alfa de inclinación. Horizontalmente entre A y E tenemos 6 metros y entre E y G tenemos 3. Por su parte, el elemento FG mide 6,75. Y requerimos la longitud de DE. Entonces usamos la semejanza de triángulos. Vean qué simple. El segmento vertical del triángulo pequeño dividido entre el segmento horizontal de dicho triángulo, el cual es 6, tiene que ser equivalente a el segmento vertical del triángulo mayor dividido entre el segmento horizontal del triángulo mayor también, lo cual sería 6 más 3, 9. Despejamos la longitud del segmento DE y vamos a obtener 4,5 metros. Ahora bien, dejemos el registro de una vez de cuánto mide ese ángulo alfa. Simplemente sería la tangente inversa de cualquiera de los dos triángulos. Puede ser el ADE o el AFG. Vean que con el AFG sería 6,75 como opuesto dividido entre 9. Y ello nos da un ángulo alfa de 36,87. Ahora bien, siguiendo con la expresión de suma de momentos, ya tenemos la palanca vertical de la fuerza CE. Tiene una longitud de 4,5 metros. Despejamos la fuerza CE y obtenemos 8 kilonewton. Nos dio positivo, lo que significa que asumimos correctamente la tensión. Ya podemos ejecutar la suma de fuerzas en X. Tendremos positiva la fuerza CE que acabamos de calcular y negativa la componente X de la fuerza DF. Vemos que esa carga está con respecto al ángulo alfa, así que su componente X está dada por el coseno. Despejamos la magnitud de DF y obtenemos positivo 10 kilonewton, lo cual significa que asumimos correctamente la compresión. Y ya podemos avanzar con la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí vamos a tener positivo 9, negativo 2 veces la fuerza de 3, negativo 1,5, positiva la fuerza sobre DE y negativa la componente Y de la fuerza de F, lo cual estaría dada por su magnitud y el seno. Igualamos a 0. Despejamos la fuerza sobre DE y obtenemos 4,5 kilonewton positivo, lo que significa que asumimos correctamente la compresión. Y con este desarrollo tenemos listo el 55. Avancemos con el 56 que involucra el mismo sistema. Aquí se nos solicita la fuerza sobre FH, FI y GI. Es decir, FH, FI y GI. De modo que sin problema se va a poder generar un corte vertical que atraviesa los tres elementos. Sin embargo, antes de ello es necesario tener las reacciones. Y gracias a la geometría del sistema y al ejercicio anterior, sabemos que son de 9 kilonewton ambas reacciones. Con ello ya podemos trazar una sección. En este caso, el corte vertical va a atravesar a los tres miembros de interés. Y dicha sección la llamaré número 2. Así que titulamos diagrama de cuerpo libre para la sección 2. Aquí tendríamos la carga reactiva de L y una fuerza interna por cada elemento cortado. E igual que siempre, analicemos su lógica de una vez. Veamos lo que pasaría si hiciéramos momentos en I. Se anularía el momento de la fuerza GI y FI y esta carga de 3. Vemos que la fuerza de 9 estaría generando un momento positivo con magnitud de 9 por 3, mientras que las cargas de 3 y 1.5 van a generar momento en dirección negativa, pero no es el suficiente para balancear el momento de la fuerza de 9. Por lo tanto, necesitamos que el elemento FH
sea compresiva para que genere momento en dirección negativa. Y así se va a balancear esta cantidad física. Y va a pasar que hacia abajo vamos a tener 3 más 3 más 1.5 más la componente Y de la fuerza FH. Y esperamos que eso sea mayor que los 9 kN hacia arriba. Por ello es de esperar que FI sea en tensión para que balancee la carga en el eje Y. Y vean que por las inclinaciones, FI aporta más componente Y que componente X. Entonces es de esperar que FH tenga mayor componente hacia la derecha. De modo que es de esperar que GI sea en tensión para que se balancee la carga horizontal. Y ahora sí, ejecutemos primero las sumatorias de momentos en I. Entonces consideramos un soporte ficticio en el punto y analizamos el efecto de las demás fuerzas. La carga en H de 3 ya dijimos que no genera momento sobre I. Para la fuerza de 9 tenemos palanca horizontal de 6, así que sería positivo 9 por 6. Para la carga de 1,5 en L, dirección negativa. Igual para la fuerza de 3. Momento negativo con palanca de 3. Por su parte, veamos que para la fuerza FH, la componente que genera momento es la componente X. Y veamos que la inclinación de toda esta cuerda de elementos es el mismo ángulo alfa que ya habíamos estimado, el cual era de 36,87. Y veamos que su palanca vertical sería la dimensión del elemento HI. Y por simetría, HI tiene que medir lo mismo que DE, que ya habíamos calculado, el cual medía 4.5 metros. Así que para el momento de esa carga, tenemos dirección negativa, la magnitud de FH multiplicada por el coseno de alfa y multiplicado por su palanca vertical, la cual es de 4,5 metros. Igualamos a 0. Despejamos la fuerza sobre FH y vamos a obtener 10 kN en compresión. Y vean acá, FH es un elemento análogo o imagen especular del elemento de F. Así que esperábamos que estuvieran con la misma carga y al mismo estado, tensión o compresión. Y vean que en el ejercicio anterior para DF obtuvimos 10 kN compresivos, lo mismo que para FH. Ello mantiene la trazabilidad y la lógica de nuestros cálculos. Ahora bien, ejecutemos la sumatoria de fuerzas en Y. Antes de ello, veamos que necesitamos la inclinación de la fuerza FI, el cual aquí en el nodo I vamos a considerar un nuevo ángulo θ, el cual acá en toda la estructura corresponde a este ángulo. Así que podemos extraer el triángulo FGI. Vemos que tiene la inclinación θ, cateto adyacente de 3 y cateto opuesto de 6,75. De modo que dicho ángulo es la tangente inversa del cateto opuesto entre el adyacente y ello nos da 66 grados. Entonces, continuando con la expresión de suma de fuerzas, vamos a tener positivo los 9, negativo 2 veces 3, negativo 1,5, negativa la componente Y de la fuerza FH, lo cual estaría dado por 10 seno de alfa, y positiva la componente Y de la fuerza FI, lo cual estaría dado por el seno de θ, que es 66. Igualamos a 0. Despejamos la fuerza FI y obtenemos 4,92 kN y nos dio positivo, lo que significa que asumimos correctamente la tensión. Y ya podemos avanzar con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Tendríamos positiva la componente de la fuerza FH, lo cual sería 10 coseno de alfa. Negativa la componente X de la fuerza FI, la cual es 4,92 cos de θ, y negativa la fuerza GI. Despejamos dicha cantidad y vamos a obtener 6 kN positivo, lo cual indica que sí estaba en tensión. Y entonces dos conclusiones importantes de estos ejercicios. Número 1, para cargas simétricas las reacciones pueden salir muy fácilmente haciendo un análisis de inspección, sin necesidad de hacer suma de momentos o de fuerzas. Número 2, es necesario dominar todos los aspectos geométricos como semejanza de triángulos y relaciones trigonométricas. Y con este análisis y desarrollo el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de armaduras simples. Gracias por su atención.